Victoria Lovenberg. ¿La dejan pasar? Llega Fernando, lo que te dije. Bien. Hablando de política internacional. Victoria, antes que nada, nuevamente agradezco a Victoria que está presente hoy aquí y la presento. Victoria se graduó en la Universidad de Budapest en el 2000 en Derecho y Ciencias Políticas. Obtuvo una maestría en Derecho Comunitario del Colegio Europa en Brujas y en Derecho de Comercio Internacional y Economía en la World Trade Institute en Suiza. Se integró al servicio jurídico del Consejo de la Unión Europea en el 2002. Entre 2007 y 2013 ha trabajado en relaciones de la Unión Europea con Europa del Este y con China. Entre 2013 y 2017 ejerció el cargo de jefa de la sección económica y comercial de la Oficina de la Unión Europea en Taiwán. Entre 2017 y 2020 se desempeñó en el papel legal de la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea, a cargo de varios temas vinculados de la Organización Mundial de Comercio. Desde septiembre de 2020 ejerce el cargo de jefa de la sección económica y comercial de la Delegación de la Unión Europea en la Argentina. Su tema de presentación es la Argentina y la Unión Europea, fortaleciendo relaciones para enfrentar desafíos comunes. Y además Victoria es húngara y estudió en la hermosa ciudad de Budapest. Y agradezco nuevamente tu esfuerzo y la deferencia de estar hoy con nosotros en nuestra facultad. Bueno, Javier, muchas gracias por la presentación, muchas gracias también por la invitación. Buenas tardes a todos que estáis aquí presentes y a todos que se unen por Zoom. Bueno, es un gran placer para mí asistir a este evento del centro y les agradezco a todo el equipo para la invitación, porque es también una oportunidad de visitar la universidad, ¿no? La delegación de la Unión Europea en Argentina, donde soy a cargo de la sección económica y comercial, como mencionó Javier, se encuentra basada en la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad lindísima, como también lo mencionaste. Y bueno, nuestras actividades de día a día se encuentran absorbidos un poco demasiado, diría yo, en lo que pasa en la capital. Así que esta es una oportunidad también que nos permite ir más allá y ver la Argentina, ¿no? Bueno, mi intervención va a ser bastante diferente y espero que no les voy a aburrir mucho, ¿no? Es una hora bastante tarde, están después de un día de trabajo, pero la naturaleza de la organización es como es. Javier me pidió de un lado les presente un poco la Unión Europea y las actividades que desde la delegación, que es la representación de instituciones europeas, administración pública, o sea que es la embajada de la Unión Europea, realizamos en Argentina, y del otro lado, política internacional, que les comente un poco sobre las repercusiones de la invasión de Rusia en Ucrania. Y bueno, es verdad que hoy, cuando estamos al día 54 de la guerra, una guerra que nos afecta a todos, sería impensable no comentar sobre eso. Entonces, la presentación se divide en tres partes. Primero les voy a dar unos datos claves, unos elementos sobre las experiencias recientes de la integración europea.
Segundo, les hablaré de las relaciones entre la Argentina y la Unión Europea. Y finalmente voy a hacer unos comentarios sobre cómo estamos trabajando juntos para enfrentar desafíos comunes como consecuencia de la invasión. Y en ese contexto voy a enfocarme en tres aspectos: nuestros valores comunes, la seguridad alimentaria y el tema de la energía. Y podemos pasar al siguiente. Bueno, la integración europea. La historia de la integración europea es la historia de un proceso que sigue en evolución. Es un proceso largo y un proceso gradual que surge al final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 como consecuencia de esta guerra devastadora, y sobre la base de cooperación de posguerra que condujo a la creación primero de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y después a la firma de los Tratados de Roma en 1957. Con una integración económica y política cada vez más estrecha, este proceso gradual impulsó la creación del mercado común. Un mercado común que es la más grande y más abierta del mundo y que hoy componen 27 países con 450 millones de habitantes. 27 países que para llevar adelante sus intereses comunes están poniendo en común su soberanía nacional en un grado cada vez mayor. Son 27 países unidos en diversidad, con idiomas diferentes, culturas diferentes, compartiendo valores. Y este es un punto que quisiera subrayar, que va a ser importante para la última parte también, que la Unión Europea no es solamente una comunidad de intereses, pero es una unión de valores y principalmente una unión de valores. Y así el Tratado de la Unión Europea, que es el documento que crea y regula la Unión Europea en sus aspectos sustanciales, establece en su artículo 2 que la Unión Europea se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Son valores que el mismo precepto considera que son comunes a todos los Estados miembros. Y en ese sentido, el artículo siguiente, el artículo 3 del tratado, cuando establece cuáles son los fines y los objetivos que persigue la Unión Europea en sus actividades, destaca como finalidad, en primer lugar, promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos. Vamos a pasar al siguiente. En una frase a menudo citada se alega que el primer ministro británico Winston Churchill dijo: "Nunca dejes que una buena crisis se desperdicie". Y durante su historia la Unión Europea ha demostrado una cierta agilidad en corroborar cómo esa sabiduría política puede transformarse en realidad. De hecho, Jean Monnet, no sé si habéis escuchado el nombre, que es uno de los padres fundadores de la integración europea, reconoció en sus memorias que la construcción europea era a menudo forjada en las crisis. Bueno, él lo dijo en tiempo pasado, pero eso sigue muy, bueno, es el caso también hoy en día. Entonces, una secuencia de crisis económicas o políticas condujeron a una integración cada vez más estrecha y más profunda, y abarcando más y más áreas de políticas comunes.
bueno, para mencionarles unas anécdotas históricas, fue la decisión de las llamadas sillas vacías de General de Gaulle de Francia en 1965, que allanó el camino para la adopción definitiva de la política agrícola común, una de las políticas que está causando muchas controversias, también, bueno, un país con una agricultura fuerte como la Argentina. Y fue para satisfacer las demandas presupuestarias de Margaret Thatcher, el entonces primer ministro británico, en 1984, lo que permitió el relanzamiento del proyecto de la integración a través de la Acta Única Europea, que condujo a la creación del mercado único, que, bueno, desde su creación es el mejor activo de la Unión Europea. Más recién fueron la crisis financiera mundial y la crisis de la deuda en Grecia, que nos llevaron a fortalecer la unión bancaria. E incluso más recién, la invasión de Rusia en Ucrania dio un impulso muy fuerte a la creación de una unión de defensa y una política exterior y seguridad más robusta. Entonces, lo que empezó como una comunidad, como una unión puramente económica, se ha convertido en una organización que abarca muchos ámbitos de políticas muy diferentes, desde el clima, medio ambiente, migración, relaciones exteriores, seguridad, justicia, y también ha puesto en marcha una moneda única que es el euro. Vamos a pasar al siguiente. En una declaración histórica que lleva su nombre, Robert Schuman, el entonces ministro de Asuntos Exteriores de Francia, el 9 de mayo de 1950, y 9 de mayo es el día que ahora celebramos como el Día de Europa, pronunció lo siguiente: Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto, se hará gracias a realizaciones concretas que creen en primer lugar una solidaridad de hecho. Bueno, realizaciones concretas, como mencionó también Karina, tienes que dar el paso, tienes que reconocer en cada situación lo que puedes hacer y después vas armando el marco regulatorio para asegurar que todo eso se lleva adelante. Les quiero mencionar un ejemplo reciente de esa solidaridad de hecho, que fue la respuesta de la Unión Europea a la crisis de la pandemia de COVID-19 y al desafío de la recuperación económica. Bueno, tanto para la Unión Europea que para la Argentina, mantener las personas seguras y saludables era, por supuesto, y sigue siendo la máxima prioridad. Otra prioridad es mantener a la gente en sus puestos de trabajo, mantener a flote las empresas y mantener la economía respaldada. En ese sentido, los Estados miembros trabajaron de forma conjunta para acordar un paquete de recuperación llamado Next Generation EU, dotado de 750.000 millones de euros. Y el objetivo de este paquete no era solo contener y reparar el daño que causó la pandemia, pero también transformar el reto de la recuperación en oportunidades y promoviendo la digitalización y la economía más verde y sostenible. Entonces tomaron esto como una oportunidad para reconstruir mejor, dando prioridad a inversiones que fomentan esta transición doble. 3 ejemplos para mostrarles cómo esta crisis propulsó una integración más fuerte. Primero, la política de salud actualmente no es una de las políticas comunes de la Unión Europea, entonces sigue en la competencia de cada uno de los Estados miembros.
Sin embargo, la Unión Europea y los Estados miembros trabajaron conjuntamente en el desarrollo, en la producción y la distribución de una vacuna, y por medio de llamados acuerdos de compra anticipados, la Comisión Europea coordinó los esfuerzos para asegurar la producción de la vacuna y junto con la Organización Mundial de la Salud trabajó para asegurar un acceso universal a ella. Además, en ese sentido, también la Unión Europea ha propuesto un programa reforzado para mejorar el apoyo a los sistemas sanitarios de los Estados miembros, para reforzar su resiliencia, para fomentar la innovación en el ámbito de la salud. Y estas medidas ahora son la base de lo que puede ser un día una Unión Europea de salud. Segundo, la política de empleo. Política de empleo muy sensitivo, también es una competencia de los Estados miembros. Sin embargo, también para ayudar a los trabajadores de mantener su empleo durante la crisis, la Unión Europea ha establecido un instrumento de apoyo temporal para atenuar los riesgos de desempleo, con un instrumento que se llama SURE, ¿no? Como seguridad. Este instrumento proporcionaba préstamos para ayudar a cubrir los costos de los regímenes nacionales provocados por la reducción del tiempo de trabajo. Entonces, ese instrumento contribuyó a que las personas mantengan sus puestos de trabajo, que las empresas conservan sus calificaciones y sobre todo que las pequeñas y medianas empresas pudieran seguir operando. Las pequeñas y medianas empresas, como en Argentina, también en la Unión Europea, son el motor de la economía, son que crean más trabajo y bueno, fue reconocido que también van a jugar un papel muy importante en la recuperación. Entonces, este instrumento sirvió como un primer paso hacia un marco legal que después puede establecer un salario mínimo en toda la Unión Europea, una idea que fue impensable, ¿no? antes de la crisis, por la sensibilidad que tiene. Y tercero, instrumentos para la estabilidad financiera. La Unión Europea en esta ocasión ha puesto en marcha propios instrumentos para complementar los estabilizadores presupuestarios de los Estados miembros. Y en particular, la Unión Europea puso en venta cientos de miles de millones de euros en bonos comunes de la Unión Europea, que es un paso hacia la mutualización de la deuda de los 27 miembros. Y entonces, en ese sentido, es una oportunidad para complementar la unión de mercados de capitales y la unión bancaria. Y bueno, por cierto, para alcanzar estas decisiones en tiempos de crisis necesitaba que todos estuvieran dispuestos a hacer concesiones, trabajar en forma conjunta para superar las diferencias y ayudarse mutuamente. Entonces, esto es la solidaridad europea de hecho. Si podemos pasar a la siguiente. Bueno, hablando del proceso de la integración europea, me refería a varios temas que seguro que les sonaban muy familiares, que son los valores fundamentales, derechos humanos, la transición verde y digital como ejes de la recuperación económica post-pandemia, apoyo a las pymes. Y de hecho, estos son los temas que forman la base de nuestro trabajo conjunto con la Argentina, desde la delegación aquí y desde las instituciones europeas en Bruselas. La delegación de la Unión Europea en Argentina se estableció en 1991
Y desde la delegación los principales puntos de nuestra agenda son, en primer lugar, informar a la Unión Europea sobre los desarrollos en Argentina, que bueno, en momentos puede ser en sí un trabajo a tiempo completo. En segundo lugar, promover los valores, los intereses, las políticas y las posiciones de la Unión Europea que hacemos en un diálogo constante con las autoridades argentinas a nivel federal, también a nivel provincial y a nivel de la ciudad. Y también lo hacemos a nivel de la sociedad, en comunicación directa con la sociedad civil. Nuestro objetivo es estrechar los profundos vínculos que, bueno, históricamente los países de la Unión Europea tienen con la Argentina en el ámbito político, en el ámbito de la cooperación con acciones muy concretas y en el ámbito comercial. Y en estos temas también aseguramos desde la delegación la coordinación de la acción de los 21 países miembros que están representados en la Argentina. La delegación es el punto de contacto o la puerta de entrada entre la Argentina y la Unión Europea, no solo con las autoridades, también para las empresas, medios de comunicación, sociedad civil, universidades y cualquier persona, ¿no? que quisiera saber más sobre la Unión Europea o sobre sus políticas. Nuestro jefe de delegación es acreditado formalmente como funcionario representante de la Unión Europea ante el gobierno de la República Argentina con el título de embajador y es a cargo el señor Amador Sánchez Rico, que es un diplomático del Servicio Exterior Europeo de nacionalidad española. Bueno, hoy en día las relaciones bilaterales entre la Unión Europea y la Argentina se rigen por un acuerdo marco de cooperación comercial y económica que entró en vigor en 1990. Y este acuerdo también ha establecido una llamada comisión mixta, que es una comisión que reúne los representantes del gobierno argentino, de las autoridades a nivel federal y los de la Comisión Europea, y que se reúne una vez al año, una vez en Bruselas, una vez en Buenos Aires, para hacer un repaso de las relaciones. Pero bueno, 1990, que fue un acuerdo de última generación en la época cuando se firmó, ya no refleja muy bien ni la intensidad ni lo multifacético que son nuestras relaciones. Porque estos fueron adaptándose tanto a los avances en la integración europea que las exigencias de un mundo que está en un cambio constante. Y bueno, por esta razón ahora estamos en punto donde es necesario actualizar este marco para dotarnos de uno nuevo para cubrir los ámbitos que hoy en día, por las limitaciones de ese acuerdo, no podemos cubrir de una manera sistemática. Por ejemplo, temas de digitalización, derechos humanos, igualdad de género, cambio climático, seguridad, defensa, energías renovables o una serie de políticas sectoriales vinculadas a la sustentabilidad, como la agricultura sustentable o movilidad sustentable. Cabe notar que en nuestros programas de cooperación ya estamos trabajando en esos nuevos temas. Y para mencionar unos programas que tenemos en curso, el programa Eurosocial, que apoya a las políticas públicas puestas en marcha en Argentina
para dar respuesta a la crisis socioeconómica que fue agravada por la pandemia. La iniciativa Spotlight, donde Argentina fue seleccionada por su compromiso con la igualdad de género y la erradicación de violencia contra las mujeres y niñas, y una serie de programas en materia ambiental y cambio climático, como el programa Euroclima, el programa Eficiencia Energética, un programa apoyando a la Red Argentina de Municipios contra el Cambio Climático, que es una iniciativa argentina, o la acción empresarial bajo carbón y economía circular. Y bueno, complementando las relaciones bilaterales, no puedo no abordar el tema de nuestras relaciones en el marco regional, y notamente el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Este acuerdo es de suma importancia para nosotros, que sin duda traería mucho beneficio a los dos lados. Para tener en fondo, la Unión Europea ha sido el segundo socio comercial de la Argentina durante décadas ahora, después de los países del Mercosur. Somos el primer inversor extranjero directo en la Argentina. Y para tener una idea, estamos hablando de alrededor de 10.000 millones de euros cada año de bienes y servicios que se intercambian entre nuestros países, y una inversión extranjera directa alrededor de 40.000 millones de euros. Tenemos más de 750 empresas europeas instaladas en Argentina, unas hace más de 100 años, que contribuyen a la creación de alrededor de 300.000 empleos directos en este país. Entonces, esas cifras pueden sonar buenas, pero podrían ser mejores. Y el tratado entre Mercosur y la Unión Europea supondría un auge bastante sustantivo, porque imagínense que tendría un puente entre dos mercados comunes, uno de 450.000 millones de habitantes y lo del mercado de Mercosur de más de 260 millones de consumidores. Bueno, si leéis la prensa, sabéis que después de la finalización de las negociaciones en 2019, surgieron ciertas nuevas preocupaciones, principalmente en materia medioambiental, que son preocupaciones legítimas. Y son preocupaciones que la sociedad civil europea comparte con la sociedad civil argentina, o sea que no es un problema del lado europeo únicamente. Y por lo tanto, la actitud responsable de la parte de los líderes es tomar estas preocupaciones en serio. No estamos en una situación fácil, pero de dos lados estamos comprometidos a hacer que este acuerdo funcione, y estamos trabajando con los socios de Mercosur para encontrar soluciones que duren sin, por lo tanto, reabrir lo que ya ha sido negociado. Este acuerdo es un acuerdo de asociación, no es un acuerdo meramente de libre comercio. En ese sentido, tiene una importancia también geopolítica. Y en el contexto actual, esto va con una relevancia aún más aguda. Entonces, espero que esos esfuerzos comunes que ponemos de dos lados en encontrar una solución nos van a permitir llegar a una resolución pragmática y pronto, porque estoy convencida que estamos mejor con este acuerdo que
sin él. Si podemos pasar al siguiente. Y hablando del contexto geopolítico, me lleva, por supuesto, a la agresión rusa y la guerra en Ucrania. Los desafíos comunes, mencioné también el cambio climático y la pandemia, que me referí en mi discurso a ciertos elementos como estamos trabajando a través de diálogos y programas de cooperación. Pues como dice, la guerra puede estar lejos geográficamente de la Argentina, de América Latina, pero no afecta solo a los ucranianos. Esta guerra afecta a toda la comunidad internacional, que de hecho en las Naciones Unidas ha condenado 2 veces y por una amplísima mayoría la agresión rusa y pide que se detenga la guerra. Esa guerra no tiene fronteras, como tampoco lo tenía la pandemia, como tampoco lo tiene el cambio climático. No tiene fronteras porque lo que está en juego es el sistema multilateral, el sistema de democracia, el sistema de derechos humanos, un sistema basado en paz y libertad. Y Argentina, que votó a favor de esas resoluciones y también se pronunció a favor de la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos, el consejo que Argentina preside hoy en día, estuvo al lado del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas, al lado de la soberanía nacional, la integridad territorial y los valores que nos unen. Lo que estamos viendo también, y retomo lo que he dicho sobre el impacto de las crisis en la integración europea, es que estamos saliendo fortalecidos dentro de la Unión Europea, que lo han visto con el proceso de la adopción de las sanciones, que impactan de una manera muy diferente, en una medida diferente a los varios Estados miembros, y sin embargo los respaldaron todos y estamos, como dijiste, con el 6º paquete hoy. Y estamos saliendo también fortaleciendo los lazos con nuestros socios. Esta guerra ha sacudido la economía global justo cuando estábamos dejando atrás la crisis de la pandemia. Las interrupciones de cadenas de valor y flujos comerciales han ejercido una presión muy importante sobre los mercados globales, sobre acciones, sobre productores, y eso en 3 áreas en particular: alimentos, energía y fertilizantes. Eso nos llevó a una suba de precios, un aumento del costo de vida, y que pone en riesgo la seguridad alimentaria en muchos países del mundo. Es una crisis, no sabemos hasta cuándo va a estar con nosotros, pero por el momento estamos trabajando con los socios nuestros para mitigar los efectos. Y una de las medidas de mitigación es justamente la diversificación de cadenas de suministro y diversificación de mercados. Razón por la cual estamos mirando también y tomamos eso como una oportunidad de reforzar los vínculos con los países de América Latina y entre ellos Argentina. Entonces, ¿qué es lo que eso implica en la materia de seguridad alimentaria y en el ámbito de energía? Por lo que es la seguridad alimentaria. Igual que Argentina, la Unión Europea está plenamente comprometida con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, empezando por el fin de la pobreza y hambre cero,
que todos queremos lograr para 2030. Estamos trabajando juntos para promover una acción multilateral basada en reglas a fin de terminar con la pobreza, el hambre y la desnutrición. Y la agresión por parte de Rusia en Ucrania y ese impacto que tenía en el mercado de los alimentos hace solo reforzar la necesidad de dar respuestas globales. En este marco, más concretamente, estamos trabajando ahora en concretar un diálogo entre Argentina y la Unión Europea en agricultura sostenible, que va a ser un espacio para analizar las consecuencias de la guerra, pero también ver posibles respuestas por lo que es el mercado de alimentos, el comercio en ciertas materias como la soja y bueno, otros donde Argentina es un productor muy importante. Por lo de la energía, es un tema también muy sensible, impacta también en cierta medida a la Argentina más directamente. Pero en Europa la preocupación por la seguridad energética es muy aguda. Respondiendo a estas preocupaciones, la Unión Europea ha lanzado hace unas semanas el programa que se llama Repower EU, que es una acción para dar una energía más asequible, segura y sostenible, eliminando la dependencia excesiva que por el momento tenemos en Europa del gas de Rusia. Y por lo tanto es también un empuje muy importante a la transición más rápida a la energía limpia. Esta iniciativa requiere una serie de acciones a mediano y largo plazo, de los que quiero mencionar dos que son de relevancia más directa a la Argentina, que es la diversificación de suministro de gas y el trabajo con socios internacionales en ese sentido. Y el segundo es la inversión en infraestructura para el desarrollo de la industria de hidrógeno. Impulsando la producción y toda la logística necesaria para reemplazar la demanda de gas con esta fuente de energía renovable, producido localmente, pero también importado. Entonces, esas iniciativas impulsarán nuevos mercados, nuevas oportunidades comerciales, como decía, que Argentina puede aprovechar como cuenta con una potencialidad para ser productor y exportador de energía. Nosotros tenemos ya una larga historia de cooperación en temas de energía con la Argentina. Mencioné el proyecto que tenemos, el curso sobre la eficiencia energética. Y bueno, en este contexto que tenemos ahora hay una oportunidad para aumentar cooperación, en particular hidrógeno verde y otras fuentes de energía renovables y temas conexos como por ejemplo la producción sostenible de litio, un producto, una materia prima súper importante para la transición verde. Y bueno, Argentina es uno de los 3 países que son el fuente principal de esa materia. Entonces, para cerrar en una nota cautelosamente optimista, la situación creada por la invasión de Rusia en Ucrania nos pone ante la necesidad de reorganizarnos, de repensar ciertos modos de operación, y esto puede ser una oportunidad para la Argentina y en esto vamos a seguir trabajando juntos. ¿Puedes pasar? Y bueno, como les he dicho, la delegación es su punto de entrada a la Unión Europea, entonces no duden en contactarnos para más información.
También pueden seguir nuestras actividades. No estamos en LinkedIn, pero por Internet, Facebook y Twitter. Y nos acercamos al mes de mayo y al Día de Europa, que vamos a marcar con una serie de eventos públicos, gratuitos, entonces como una carrera. El 8 de mayo en los bosques de Palermo, que estamos organizando con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, un festival de cine y muchos otros. Así que muy bienvenidos. Y gracias por la atención. Yo tengo una pregunta que creo que tengo la respuesta, pero ¿vos pensás que es muy complicado que nos acepten en la Argentina en la Unión Europea? Te pregunto porque veo que están como muy organizados, los números bastante prolijos, tienen un banco central muy ordenado, un euro fuerte. No molestamos, digamos. Los bancos centrales tienen que tener, de cada país, tienen que estar sujetos a ciertas normas del mercado central, del Banco Central de Europa, ¿sí? ¿Es así? Sé que por ahí el océano es medio como largo. No nos vendría mal. Veo que no me estás dando mucho bueno. Bueno, te comento que Sí. ya los argentinos ya están en Europa. Y no sé si sabías que el alto representante de la política exterior, Josep Borrell, es medio argentino. Es también ciudadano argentino desde 2019. Su padre es de Mendoza, ¿Ah, sí? así que ya estáis por ahí. Algo es algo. No te digo que satisfacción, pero actualmente creo que hay 4 o 5 países que quieren ingresar a la Unión Europea. ¿Cuáles son los requisitos que se les pide a los países o qué condiciones tienen que cumplir para poder ser miembros? Muy buena pregunta, que tiene también una actualidad ahora, Claro. que, bueno, por supuesto, una de los factores que ya en 2014 provocó una acción de Rusia contra Ucrania fue justamente el interés que expresó Ucrania a ingresar a la Unión Europea. Y una de las consecuencias de la invasión ahora fue el envío del cuestionario, que es el primer paso en ser nominado candidato a la adhesión para poder empezar el largo proceso Y creo de que las Ucrania negaciones. modificó inclusive su constitución para poder ingresar a la Unión Europea. Sí, pero bueno, Lo que alertó a eso, Rusia con luces rojas. así es. Bueno, no vamos a entrar en No, eso, totalmente. pero es cierto que hay varios países que están en proceso de adhesión, que es un largo proceso, y lo primero que requiere que les mencione al principio que la Unión Europea es una comunidad, una unión de valores. La primera cosa, digamos, sine qua non para empezar todo este proceso es el compromiso con estos valores y los derechos humanos, el Estado de Derecho, etc. Después hay un montón de requisitos técnicos, requisitos económicos y bueno, todo eso se lleva a cabo en una negociación, un monitoreo sectorial en todas las políticas comunes que tenemos para asegurar que los países que van a formar parte, que van a ingresar, están al nivel y tienen la administración pública
tienen la capacidad de poder gestionar estas políticas. No es el requisito de estar en la medida de adoptar todo el abanico de las regulaciones el día 1, hay siempre periodos de transición, que es también un tema de la negociación. Y bueno, es un largo proceso que, bueno, en el caso de Hungría también llevó con varios otros países de Europa Central y de Europa del Este muchísimos años, que necesita funcionarios públicos excelentes que están formados aquí, están formados por el Instituto de el Instituto de Carina y nada. Claro, porque se le dan una serie de requisitos, tareas a realizar. Cuando terminen todo esto, vuelvan, vamos a charlar nuevamente. Sí. Si hay sonamos, sí. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, la embajada española en Argentina o la embajada húngara en Argentina? ¿Qué actividades realizan o dejan de realizar? Porque también están representados todos los países por la Unión Europea. Sí. ¿Cómo dividen o hay un marco, una división? ¿Ciertos temas se tocan desde la Unión Europea y ciertos temas de cada país? ¿Cómo es? Muy buena pregunta. Y entonces lo que marca la división de trabajo es el Tratado de la Unión Europea. Entonces, como he dicho, tenemos una serie de políticas donde los Estados miembros han decidido de unir la soberanía nacional. Entonces, esas políticas, llamamos políticas comunes, se gestionan por la Comisión Europea desde Bruselas. Como la política agrícola, como la política comercial, política de transporte. Entonces, llevándolo a nivel de lo que hacemos aquí, esas políticas lo llevamos desde la delegación. Del otro lado, todo lo que es promoción de inversiones, cooperación en materias de cultura, universidades, salud, etcétera, eso lo llevan los países miembros, entonces las embajadas. En el ámbito mío, que es política, bueno, comercio y economía, nosotros desde la delegación trabajamos a nivel político. Nuestra tarea es estar en el contacto con las autoridades para asegurar que el marco regulatorio es propicio a las inversiones, que las empresas europeas no encuentran muchas trabas en entrar y operar en la Argentina. Y trabajar también en esas políticas comunes que tienen un impacto sobre las relaciones comerciales, como por ejemplo la movilidad sustentable o agricultura o energías. Pero el tema de promocionar las inversiones, convencer a una empresa española de venir y hacer una inversión en la extracción de litio, o una empresa francesa para establecerse aquí para producir autos, es un trabajo para los Estados miembros. Pero trabajamos mano a mano, todo lo que es cooperación, estamos trabajando juntos para asegurar que tenemos el mayor impacto. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Preguntar sobre lo que estaba diciendo usted, ¿cómo hace, viendo el contexto en el que está Argentina, saliendo de la inflación, seguridad, cómo hace o qué es lo que les atrae de Argentina que quieran venir a invertir y invitar a las empresas francesas o españolas a tener proyectos acá en Argentina? ¿Qué es lo que les atrae? Bueno, ¿o quieres preguntar también la tuya y respondo? ¿O es muy distinto? No tiene nada que ver. Bueno, entonces, para las inversiones. Es un tema un poco delicado.
Pues nosotros, como mencioné, tenemos más de 750 empresas que ya vienen trabajando en Argentina desde hace muchos años. Es verdad, si bien ves la dinámica de, por ejemplo, cuántas nuevas empresas vinieron en los últimos, digamos, 10 años, no es una cifra muy larga. Por el tema de no tanto la inflación en sí, pero en general el ámbito macroeconómico difícil, ¿no? Y sobre todo la falta de previsibilidad, que es lo que frena o impacta mucho una decisión de invertir. Sin embargo, hay unas áreas donde la Argentina presenta una oportunidad como, bueno, mucho en la minería, en litio, recursos naturales, todo lo que es energía renovable y también muchos ámbitos en la agricultura, donde incluso con esas dificultades y estos riesgos hay empresas que toman la decisión de venir aquí. Lo hacen en la mayoría de los casos con socios argentinos, porque es siempre una decisión más segura de hacerlo con alguien que tiene el Para que les conocimiento, explique la locura interna. del terreno, yo diría, ¿no? Yo creo que Victoria también está dando una clase de diplomacia. Bueno, en mi caso, te quería preguntar si Argentina hubiese estado a favor de las acciones de Rusia, considerando que la Unión Europea habla mucho de los valores, si podría haber arruinado las relaciones comerciales que nosotros tenemos con la Unión Europea, y teniendo en cuenta que usted también dijo que ustedes no se hacen tanto cargo de la inversión o de la misma economía de cada país individual en la Argentina, sería mal visto dentro de los demás países que otro, si se hubiesen arruinado esas relaciones, igualmente viniera a invertir o apoyar a Argentina económicamente. Bueno, digamos, es una decisión de cada país, ¿no? En el marco de sus relaciones, de sus valores, de su posicionamiento y con su selección de socios, decidir en qué lado está. Entonces, lo que yo mencioné, el hecho que la Argentina y de hecho la mayoría de los países en América Latina se pronunciaron de la manera como se pronunciaron en las Naciones Unidas, fue una demostración una vez más, ¿no? para la Unión Europea que estamos del mismo lado. O sea que es que ese discurso que tenemos los valores comunes por el hecho de la historia común, etcétera, no es solo un discurso, que en la Argentina tenemos un socio en ese sentido también. También es cierto que con las últimas elecciones, votaciones que se van dando en las Naciones Unidas y la Unión Europea, cada vez surgen más abstenciones para estar en contra, digamos, de la invasión rusa a Ucrania, porque también surgen intereses, esto lo digo yo, ¿no? Por supuesto, surgen intereses comerciales, y hay países que no quieren cortar la relación con Rusia porque es un gran exportador de petróleo, de gas, y después está la crisis alimentaria, ¿no? Ponerse en contra para el día de mañana o los años subsiguientes, eso puede después tener una consecuencia. Entonces, los países van viendo también las circunstancias, los escenarios, las réplicas, la contraofensiva, el castigo posterior o la reacción que tendrán después desde el Kremlin, si fueron los han votado en contra, en fin. Es muy delicado, como decía Victoria, porque hay intereses, hay necesidades. Alemania tiene una dependencia fenomenal del gas y el petróleo con Rusia, y el gasoducto en la guerra sigue llegando, no se cortó nunca. La llegada del gas desde Rusia, de la empresa Gazprom,
y Gazprombank, que es el banco de la empresa Gazprom, el flujo sigue llegando ahí, por más que haya una guerra. Entonces, se manejan circunstancias políticas de estrategia de cada uno de los países y cada uno va pisando de a poquito con pie firme, porque no se sabe cuándo va a terminar. Hoy lanzó Rusia un ataque, como se esperaba, al este de Ucrania, que casualmente es donde tienen los yacimientos de petróleo y gas, para llegar a Crimea y después cerrar los puertos. En fin, los países también están expectantes de la resolución de esto, ¿no? No es tan simple y hay muchas interdependencias, un mundo interdependiente, no es tan sencillo, pero bueno, la tarea muy firme que hace la Unión Europea, porque estos mismos días ellos publican sanciones concretas, va la número 6, con respecto a las sanciones económicas contra Rusia. Ya habían dicho, bueno, no se importa, no le compramos más carbón a Rusia, y ahora ya están planteando formalmente la no compra de petróleo de Rusia. Lo que pasa es que lleva tiempo, hay que, ¿no? Bueno, ¿de dónde saca el petróleo? Ahí aparece también Estados Unidos, que está produciendo petróleo por sus yacimientos de shale oil, y puede exportar, y entonces también es una oportunidad estratégica de Estados Unidos a volver a ser un poco el líder mundial, aparece como muy bondadoso, y también con sus fuerzas armadas, repartiendo pertrechos militares a Ucrania. En definitiva, emerge nuevamente digamos, el conflicto o la cuota de poder entre las dos grandes potencias, que es Estados Unidos y China, ¿no? Por eso también Rusia está queriendo que lo vean con la foto entre Putin y Xi Jinping, para que vean, este es mi amigo, somos amigos, y acercarse también, no solo a Xi Jinping, sino a India, que nunca se trata de ponerse en forma pragmática, no volcado en ningún lugar en especial. Entonces, no es tan simple lo que está sucediendo, pero es un momento histórico. Pero sí es firme y concreta la posición que está teniendo la Unión Europea. Si me permites solo un comentario, lo que dijiste sobre todo sobre la posición de China y de India y los votos en las Naciones Unidas. Es cierto que los números bueno, están cambiando, pero que abstención es tampoco voto en contra. O sea que eso es también muy importante de retener, ¿no? Tal cual. Una decisión de... Porque se mide mucho en la relación internacional si se vota a favor, si se vota en contra o si es abstención. Y eso mide un poco, sopesa cómo se vuelcan los intereses y las decisiones estratégicas de cada país. La última pregunta. Así quería, si se me permite hacer otra pregunta. Por supuesto. En el caso de, se habló de que Ucrania era uno de los países que abastecía en lo que es alimentos a lo que es Europa. Tenía mucho perdón en ese sentido. En el caso de unirse en un futuro de Ucrania a la Unión Europea, se producirían muchos cambios económicos, ¿no? En el tema de la baja de impuestos o demás. ¿Podría producir una ralentización en el comercio de Europa con Argentina? Una ralentización o decaimiento en el comercio que tiene Argentina en alimentos con Europa, ya que sería Ucrania pasaría tal vez que a bajar tasas de impuestos o poder realizar otro tipo de mercado con ellos. Una interesante pregunta. Me parece que estamos hablando de un futuro muy lejano, y en todo caso ese periodo de como los 5, 10, 15 años próximos son más una oportunidad para la Argentina de aumentar aún más sus exportaciones, y lo que estamos viendo hoy en día. Así que yo diría que la tendencia es más allá. Desafortunadamente para Ucrania, incluso si la guerra termine mañana, para rehabilitar estas tierras que ahora están minadas,
para rehabilitarlo para una producción agrícola va a tomar mucho tiempo. Yo quiero solo a modo de síntesis y cierre rescatar que hemos visto en las dos jornadas cómo la administración pública, las decisiones, los procesos de decisiones y las estrategias de las administraciones públicas de los países y de las ciudades van teniendo cada vez más una situación de complejidad, pero hemos visto avances, como el día de ayer, en las presentaciones de las 3 ciudades que hemos visto en sus planes estratégicos, y hemos visto el Instituto de la Ciudad de Buenos Aires, como nos explicó Karina, el avance no solo para con los 120.000 o la cantidad que sea de los que integran el gobierno de Buenos Aires, sino el abrirse a la comunidad, lo que habla no solo muy bien de la profesionalización de la gestión y ser cada vez más serios, sino el dedicarse a la comunidad en su conjunto, porque Ana decía que de la provincia de Buenos Aires hay 3.000, bueno, acá somos 2 o 3 que somos parte de los 3.000, este flujo de intercambio, como es la universidad pública, como es esta facultad, que constantemente se vincula y se presta al desarrollo, se llama la transferencia de tecnología, ¿no? El volcar, la generación de conocimiento que se ha dado en estas 2 jornadas, volcarlo a que está en YouTube, es abierto, es gratuito, después está volcado, la filmación estará abierta para la comunidad. Este es el aporte que hace Lomas de Zamora como universidad pública. Y después vemos también la muy interesante situación que nos explicó Enrique ayer, desde la Cancillería Argentina, del Instituto de Trabajo e Investigación que hacen de la economía internacional, cómo generan información para la Cancillería, las distintas delegaciones, por eso esas informaciones les llegan a todas nuestras embajadas, y el trabajo de una superestructura como lo es la Unión Europea, la complejidad y lo que yo digo, que lo dije a Victoria antes de empezar, que es un gran ejemplo. Un gran ejemplo porque además, convengamos, que la historia marca que ha habido guerras entre los países miembros de la Unión Europea durante siglos, ¿no? Porque entre franceses, ingleses y alemanes se han peleado durante siglos y siglos, ni hablar de Primera y Segunda Guerra Mundial, pero la Unión, eso es un avance interesante, yo digo fantástico, a pesar de que hoy estamos padeciendo lo que hablamos de Ucrania y Rusia, pero el desarrollo, la complejidad y el intento, más allá de la conflagración que estamos hablando, de que hay 4 o 5 países que quieren ingresar, implica un logro, un éxito. Y lo que decía también Victoria, la ayuda de 750.000 millones de dólares que tuvieron a los países del sur de Europa, ¿no? Que fueron más afectados por el COVID, que hicieron una pequeña vaquita junto a esa plata para dar subsidios muy blandos, subsidios o créditos muy blandos, ¿no? Fue una negociación intensa, no fue tan fácil, pero eso es todo un logro fenomenal. Un logro desde las guerras intestinas a esto de ser una gran unidad. Y esto es todo dentro de un paraguas que se llama la administración de lo público. En este caso, de una superestructura como es la Unión Europea. Me queda solamente agradecer a Karina y a Victoria por estar acá y cerramos así la jornada. Muchas gracias.